Perfecto. Entonces, continuamos con la revisión. Tenemos que cuando vemos la clasificación de las costillas, nos da una clasificación de tres tipos, que es costillas verdaderas, costillas falsas y costillas flotantes. Pero si revisamos anatómicamente, solamente tenemos dos tipos de costillas, que serían las costillas típicas y las costillas atípicas. Estamos observando en pantalla unas costillas que son típicas. ¿Qué caracteriza a unas costillas típicas? Que en su parte posterior va a tener la cabeza, el cuello y luego un tubérculo. Las costillas también se consideran huesos que son planos, pero las costillas típicas están aplanadas verticalmente de esta forma. Y entonces podemos encontrar que en la parte posterior tienen una característica. Y esa característica es que van a tener muchos más accidentes óseos que en la parte anterior. En la parte anterior casi no tenemos realmente accidentes óseos. En la parte posterior vamos a tener una cabeza y esa cabeza se va a articular con dos vértebras. La que se articula en la parte inferior es la vértebra del número igual o correspondiente a la costilla. Quiere decir que si es una sexta costilla, la vértebra que se articula en la parte inferior va a ser una sexta vértebra torácica dorsal y la que se articula en la parte superior va a ser una quinta vértebra torácica o dorsal. Luego de la cabeza con sus dos carillas costales, bueno, con sus dos carillas para el cuerpo de las vértebras, vamos a tener una parte donde se hace mucho más angosto el hueso, quiere decir que se adelgaza el hueso, a eso lo llamamos como cuello de la costilla, y luego vamos a tener un ensanchamiento en la parte inferior. Este ensanchamiento corresponde al tubérculo y el tubérculo es muy importante porque tiene una carilla y esta carilla específicamente es para una parte de las vértebras que además del cuerpo sirve para articularse con las costillas, que recordemos anatómicamente las vértebras torácicas tienen unas apófisis transversas y estas apófisis transversas, unas carillas costales y esta es la carilla que se va a articular con las carillas costales de las apófisis transversas. Luego de eso, la vértebra es bastante sencilla, bastante curva, pero hay un punto específico que ustedes deben recordar y es que tiene un cambio de dirección. Inicialmente las costillas salen desde las vértebras torácicas hacia atrás, pero cuando cambian de dirección para irse hacia adelante y hacia adentro, a eso le llamamos ángulo. Otro elemento esencial de las vértebras típicas es que tienen un canal en la parte interna y un canal en la parte inferior. Este canal en la parte interna inferior se llama surco costal o canal costal, que es por donde va a pasar el paquete neurovascular costal, por eso es que es tan importante de nombrar. Y tenemos las costillas típicas, que van a haber costillas, perdón, y tenemos las costillas atípicas, que van a haber costillas atípicas de dos clases. La primera y la segunda costilla son atípicas, pero también lo van a ser la undécima y duodécima costilla. Entonces, ¿qué tenemos de característica atípica en esta primera costilla que estamos observando en la diapositiva? Que principalmente no tiene ángulo, que va a ser una forma semicircular y adicionalmente vamos a tener que la cabeza no tiene las dos características carillas de la costilla. Sí va a tener una cabeza, sí va a tener un cuerpo, pero su principal diferencia es que va a tener muchos accidentes óseos. Además del tubérculo, vamos a encontrar que tiene accidentes óseos para unos músculos muy importantes. Desde adelante hacia atrás, los músculos que vamos a encontrar va a ser primero el músculo subclavio, que se va a encargar de conectar la primera costilla con la clavícula en la parte inferior. Luego vamos a encontrar una inserción a unos músculos que se llaman músculos escalenos y los músculos escalenos son tres: escaleno anterior, escaleno medio y escaleno posterior. Resulta que el escaleno anterior y el medio van a tener un punto de inserción a nivel de la primera costilla y el escaleno posterior a nivel de la segunda costilla. Ahora hay unos elementos que van a tener relación directa con todas las costillas, que va a ser un músculo muy llamativo en la cavidad torácica, en la parte externa de la cavidad torácica, que es el músculo serrato anterior. El músculo serrato anterior tiene una característica particular y es que va a finalizar a nivel de las costillas, justamente en el borde lateral de las costillas. Por lo tanto, van a haber digitaciones para este músculo escaleno anterior en la mayoría de las costillas y lo encontramos principalmente en la primera y segunda costilla. Entonces, aquí estamos viendo la digitación para el escaleno anterior y estas digitaciones también son para el escaleno anterior.
De la segunda costilla podemos encontrar que también tiene cabeza, cuello, tiene tubérculo y esta sí va a contener ángulo y va a tener accidentes óseos tanto para el esqueleno anterior como para, como para el esqueleno posterior como para el músculo serrato anterior. Segundo elemento que caracteriza unas costillas atípicas es que a diferencia de las típicas, que las típicas iban planas pero verticalmente, las costillas atípicas, la primera y la segunda, son planas, pero son planas horizontalmente, de esta forma. Entonces, ese es un elemento también muy importante. Y el último elemento que podemos diferenciar de una costilla típica a una costilla típica es que estas, principalmente la primera y la segunda, no tienen canal o no tienen surco costal. No lo tienen porque precisamente no están ubicadas de forma vertical, sino que están ubicadas de forma horizontal. Finalmente vamos a tener la duodécima y la undécima costilla, que son costillas que se encuentran flotantes en la parte inferior. Su cabeza no posee dos carillas articulares, sino que solamente posee una carilla articular y estas va a tener las características que no tienen tubérculo y adicionalmente son muy acortadas y muy delgadas en sí. Cuando ustedes las tienen en sus manos son las más delgaditas de todas, pero son las más sencillas porque en su extremidad anterior no va a tener un cartílago costal tan prolongado, pues precisamente porque el cartílago costal no da directamente hasta el esternón, sino que queda flotante, por lo tanto es muy, muy cortico en relación a los demás. Y esas serían las características de las típicas y de las atípicas. Saltando eso, pasamos a la extremidad superior y de la extremidad superior, jóvenes, que es muy importante conocer este complejo que inicia o tiene un elemento de fijación que va a llamarse cintura escapular. Cuando hablamos de cinturas anatómicamente, son las estructuras que se encargan de unir tanto miembros superiores como miembros inferiores a tronco. Y la idea es que ustedes puedan diferenciar claramente una cintura escapular de una cintura pélvica. La cintura escapular no se une directamente a columna vertebral. Esta es una gran diferencia, una muy importante diferencia, porque la cintura pélvica sí se une directamente a lo que es la columna vertebral. Y eso facilita que la cintura escapular sea un poco más móvil, pero adicionalmente produce que la cintura escapular sea mucho más inestable. Y esa es la razón biomecánica y anatómica de que tengamos más dificultades, más lesiones osteomusculares a nivel de cintura escapular versus cintura pélvica. Entonces, vamos a comprender como miembro superior cuatro elementos o cuatro segmentos. De proximal a distal, el primer segmento que encontramos va a ser la cintura escapular, que está dado por dos huesos, un hueso anterior que es la clavícula y un hueso posterior que es la escápula. El segundo segmento, o también llamado primer segmento móvil, va a ser el brazo, y el brazo va a estar dado por un solo hueso que va a ser el húmero. Luego pasamos al tercer segmento de proximal a distal, que también es llamado segundo segmento móvil, que está dado por dos huesos, el radio y el cúbito o la ulna. Entonces, ¿cómo podemos diferenciar el radio de la ulna? Fácilmente en posición anatómica, el hueso que encontramos más lateral en posición anatómica es el radio y el hueso que encontramos más medial en posición anatómica es la ulna. Finalmente, el último segmento de miembro superior va a ser la mano y la mano la vamos a distribuir o a dividir en tres grandes grupos. El primer grupo, que son los huesos más proximales, van a ser los huesos del carpo, que son un total de 8. Luego vamos a tener los huesos del metacarpo, que son un total de 5. Y luego vamos a tener las falanges. En cada falange vamos a tener 3 huesecillos, o sea, vamos a tener 3 falanges por cada dedo, excepto para el primer dedo, que ustedes están observando aquí, que solamente tiene 2 falanges. Entonces, segundo, tercero, cuarto y quinto dedo tienen 3 falanges. Solamente el primer dedo va a tener 2 falanges, que es algo, una diferencia que vamos a notar inmediatamente. Vamos a empezar a revisar los huesos de proximal a distal. Empezamos por el hueso que queda más anterior de la cintura escapular, que es la clavícula. La clavícula también es un hueso plano y como hueso plano va a tener dos extremidades. Esta clavícula en particular es la clavícula derecha que estamos observando. La estamos observando desde arriba, aquí, y la estamos observando desde abajo, o sea, en una vista inferior-superior, justamente aquí. ¿Qué podemos describir claramente de la clavícula? Que es un hueso aplanado, pero adicionalmente que es un hueso en forma de S. Y cuando usted palpa su propia clavícula se da cuenta
la forma del hueso, porque en la parte anterior y medial hay una convexidad y en la parte posterior y lateral hay una concavidad hacia adelante y usted puede palpar esa convexidad medialmente y esa concavidad lateralmente. Adicionalmente va a tener dos extremidades, una extremidad que es medial, que va a dar directamente al esternón, por eso se llama extremidad external, y tenemos una extremidad lateral que va a dar directamente la escápula a una parte de la escápula, que es el acromión, por eso esta extremidad se llama extremidad acromial. En la parte superior el hueso es bastante delgado, bastante liso, no tiene accidentes óseos, salvo los bordes. Va a tener un borde anterior, que es el que ustedes palpan con los dedos, y va a tener un borde posterior que va directamente al cuello o a los músculos del cuello. Pero si le damos la vuelta a la clavícula, vamos a encontrar que es un hueso que tiene bastante rugosidades o accidentes óseos. Empecemos primero con la extremidad external. Lateralmente la extremidad external vamos a encontrar una impresión para un ligamento muy importante, que es el ligamento costoclavicular, que se va a encargar de unir dos huesos, la primera costilla y la clavícula, de ahí su nombre, costoclavicular, y es un ligamento que se encarga de mantener unida la clavícula en la parte más medial, o sea, la parte que está pegada al esternón. Lateralmente a la digitación o la impresión para el ligamento costoclavicular vamos a tener un surco muy profundo, muy llamativo, que lo encontramos en todas las clavículas, que va a ser el surco para el músculo subclavio, por eso es que se llama surco subclavio. Y aquí va a llegar un músculo que precisamente también se encarga de unir a la primera costilla con la clavícula en la parte inferior, se encarga de mantenerlo en su posición. Podemos decir que la articulación entre el esternón y la clavícula, que se llama articulación esternoclavicular, van a estar fijados, entre otros, por este ligamento, que es el ligamento costoclavicular, pero también por el músculo subclavio. Y en una parte más lateral de la clavícula vamos a encontrar dos impresiones que son muy llamativas por sus nombres. Vamos a tener un tubérculo conoideo y vamos a tener una línea que se llama línea trapezoidea. Les comento que estos nombres están relacionados directamente con unos ligamentos, que es precisamente el ligamento conoideo y el ligamento trapezoideo. Entonces, el tubérculo conoideo sirve para el ligamento conoideo y la línea trapezoidea sirve para el ligamento trapezoideo. Estos dos ligamentos se llaman más comúnmente en clínica como ligamentos coracoclaviculares, porque vienen de una apófisis que vamos a ver más adelante, que es la apófisis coracoides, hasta la clavícula en la parte lateral, llamándose ligamento coracoclavicular, pero en realidad son dos ligamentos juntos, el conoideo y el trapezoideo. Y así finalizamos entonces la clavícula, que es un hueso bastante sencillo, pero interesante de analizar. Pasamos a un hueso un poquito más complejo para ustedes, y es un hueso que también es un hueso plano, la escápula, antes conocida como omóplato, pero ya nadie la llama así. Clínicamente es incorrecto llamarlo omóplato. Les recomiendo que exclusivamente utilicen el nombre de escápula. Resulta que es un hueso aplanado, y es un hueso aplanado que es ligeramente cóncavo convexo. Adicionalmente vamos a encontrar que es un hueso que tiene unos bordes y que tiene unos ángulos. Les voy a ir señalando los bordes y les voy a ir señalando los ángulos. Este sería el ángulo superior, este sería el ángulo inferior y este que están viendo aquí va a ser el ángulo medial. Adicionalmente unos bordes, un borde superior, un borde medial y un borde lateral. Lo más importante cuando ustedes tienen una clavícula en sus manos es identificar la lateralidad y además identificar sus caras. Resulta que la escápula tiene dos caras, una cara posterior y una cara anterior. ¿Cómo puedo diferenciar la cara posterior de la anterior? Porque la cara posterior tiene esta espina. Entonces, si usted está palpando la espina de su escápula, créame que usted está tocando es la cara posterior de su escápula. Entonces ya sabe qué queda adelante y qué queda atrás. Pero es muy importante también saber la lateralidad y para eso usted debe conocer o entender qué queda hacia afuera. Lo que queda hacia afuera es esta estructura gigantesca que es la cavidad glenoidea, con la cual la escápula se va a articular directamente con el húmero, formando la articulación glenohumeral, que es la articulación de hombro, pero es la forma correcta de decirlo. Entonces, como esta cavidad glenoidea se va a articular con el húmero para formar el hombro, esto debe quedar hacia afuera. Por lo tanto, este es el borde lateral y este es el borde medial. De esa forma usted logra saber la lateralidad del hueso. Ya sabiendo los tres ángulos y los tres bordes que tiene la escápula,
vamos a identificar los demás accidentes óseos. Ya lo había nombrado, esta es la espina de la escápula. Resulta que la espina de la escápula tiene una raíz, la raíz se convierte en la espina y la espina se engrosa y se discurre superiormente y anteriormente para formar el acromión, que sería este mismo que estamos observando aquí. Ahora, justo por encima de la espina de la escápula vamos a encontrar una fosa y a esa fosa la llamamos fosa supraespinosa. Justo por debajo de la espina de la escápula vamos a tener otra fosa mucho más grande y esa fosa la vamos a llamar fosa infraespinosa. Resulta que vamos a tener una escotadura en la parte superior y esa escotadura la llamamos escotadura escapular o también la llamamos escotadura supraescapular. Ambas anotaciones son correctas. En la parte anterior de su escápula usted va a observar mucho mejor la cavidad glenoidea, que es la carilla articular para formar el hombro. Y la cavidad glenoidea va a tener dos tubérculos que lo van a delimitar, un tubérculo arriba y un tubérculo abajo. El tubérculo arriba se llama tubérculo supraglenoideo y el tubérculo de abajo se llama tubérculo infraglenoideo. A esta parte de la cavidad glenoidea con sus tubérculos la conocemos como cabeza de la escápula, pero esta parte que se hace mucho más delgada la conocemos como cuello de la escápula. En la parte anterior hay dos elementos muy llamativos. Primero, este tubérculo, que no es un tubérculo, sino es más bien como una apófisis porque es bastante prolongada. Esta apófisis la llamamos apófisis coracoides. Y en la parte anterior vamos a tener una fosa gigantesca y esa va a ser la fosa subescapular. Entonces, tenemos un total en la escápula de tres fosas: supraespinosa, infraespinosa y subescapular. La fosa supraespinosa e infraespinosa se encuentran en la parte posterior de la escápula, mientras tanto la fosa subescapular se encuentra en la parte anterior de la escápula y es precisamente toda esta fosa que está en contacto casi directo con la reja costal, porque recuerden que sus escápulas se están deslizando sobre el tórax, específicamente sobre la reja costal. Esos son todos los elementos que podríamos identificar en una escápula, a grosso modo, pues a vuelo de pájaro, diciéndolos muy rápidos todos. Elementos que no quiero que ustedes se olviden, por favor, que los tengan muy presentes, es este acromión y esta apófisis coracoides. ¿Por qué son tan importantes anatómicamente el acromión y la apófisis coracoides? Primero, porque el acromión, mire que viene desde posterior, pero se curva y da la vuelta hasta salir anterior, porque aquí se va a conectar directamente con la clavícula para formar la articulación acromioclavicular, que sería principalmente lo que conocemos como cintura escapular. ¿Y por qué es tan importante la apófisis coracoides? Porque precisamente la apófisis coracoides va a salir un ligamento, que es el ligamento coracoclavicular. Y el ligamento coracoclavicular principalmente estabiliza la articulación acromioclavicular. Vamos a verlo mucho más adelante cuando revisemos los ligamentos nuevamente. Y ahí les voy a aclarar cómo es que esa articulación se fija tanto proximal como distalmente. Si hay preguntas en el auditorio, por favor me van diciendo para yo poder ir resolviendo conforme se les van ocurriendo ustedes. Pueden levantar la mano o pueden activar el micrófono directamente, no hay ningún problema. ¿Claro hasta aquí? Jóvenes, ¿dudas, preguntas, inquietudes? ¿O todo claro? ¿El acromión se conecta con la clavícula? Sí, el acromión se conecta directamente con la clavícula. De hecho, aquí tenemos una diapositiva donde se puede ver perfectamente cómo es que la espina de la escápula se convierte en el acromión, da la vuelta hacia anteriormente y se conecta directamente con la clavícula. Quiere decir que lo que ustedes sienten o palpan lateralmente en su hombro es la conexión entre la clavícula y el acromión para formar la articulación acromioclavicular, que es precisamente la cintura escapular. Y miren cómo la apófisis coracoides se encuentra un poco más abajo y de aquí hasta acá van a salir unos ligamentos que estabilizan esta clavícula con el acromión para mantener la articulación un poco más resistente a los movimientos y a las presiones. Aquí estamos observando cómo funciona la cintura escapular, pero esta es una imagen precisamente para revisar el siguiente hueso, que sería el primer hueso del segmento móvil del brazo y el único hueso del brazo, que sería el húmero.
El húmero, a diferencia de la clavícula y de la escápula, no es un hueso plano, es un hueso largo. Y los huesos largos tienen una característica que habíamos visto en clase. Los huesos largos, además que son alargados, pues precisamente van a tener unas epífisis, que son los extremos. Esta va a ser una epífisis y esta va a ser otra epífisis. Esta epífisis se llama epífisis claramente proximal y esta de acá va a ser la epífisis distal. Pero adicionalmente la epífisis, el hueso largo, todos los huesos largos van a tener una diáfisis, que es la parte central del hueso. Y entre la diáfisis y la epífisis, una parte intermedia que va a ser la metáfisis. Entonces, epífisis proximal, diáfisis, metáfisis distal y epífisis distal. Teniendo eso claro, vamos a empezar a describir el hueso en dos posiciones. En posición anatómica lo revisamos y va a tener dos caras, una cara anterior y una cara posterior. En realidad, cuando revisamos más a detalle el hueso, vamos a encontrar que tiene tres caras. Pero de momento, identifiquemos las partes de la epífisis proximal. ¿Qué va a tener este hueso tan característico en la epífisis proximal? La cabeza. La cabeza del húmero es una circunferencia cortada precisamente por la mitad, o sea, la mitad de una esfera, y es una cabeza bastante redondeada que va a articularse directamente con la cavidad glenoidea, pero miren que la cavidad glenoidea se queda corta, o sea, la cavidad glenoidea es muy pequeña con relación a la cabeza humeral. Por eso es que la cabeza humeral regularmente se sale de la cavidad glenoidea. Tenemos pacientes que se luxan constantemente. A la pérdida de la continuidad entre las carillas articulares, o sea, las carillas articulares deben estar en contacto. Si las carillas articulares pierden ese contacto, a esa pérdida de continuidad de contacto le llamamos luxación. Y entonces es muy recurrente que un paciente se luxe el hombro. ¿Por qué se puede luxar el hombro a un paciente? Pues golpes contundentes. Resulta que esa articulación es bastante inestable. Igual algunos pacientes únicamente con pasarlo de una camilla a otra ya se pueden luxar el hombro. Por eso hay que tener precaución para esta articulación en particular. Vamos a tener una cabeza que es una cabeza esférica, la mitad de una esfera, y justo debajo de la cabeza vamos a tener un cuello. Resulta que el húmero tiene en realidad dos cuellos, un cuello que lo consideramos anatómico y un cuello que lo consideramos quirúrgico. El cuello anatómico queda justo por debajo de la cabeza, mientras tanto el cuello quirúrgico es lo que vamos a ver punteado en esta parte inferior. Luego del cuello anatómico encontramos unas como prominencias, que son los famosos tubérculos, y va a haber un tubérculo pequeño que es medial y va a haber un tubérculo grande que es lateral. Al tubérculo pequeño lo llamamos troquín y al tubérculo grande lo llamamos troquíter, pero usted también le puede decir tubérculo menor y tubérculo mayor sin ningún problema. En medio de los tubérculos va a haber un surco que lo llamamos comúnmente en clínica corredera bicipital, pero también lo puede nombrar usted como surco intertubercular, que también es un nombre bastante sencillo. ¿Por qué le decimos corredera bicipital? Porque por ahí va a pasar un tendón muy importante, que es el tendón del bíceps braquial. Ahora, justo por debajo de los tubérculos vamos a encontrar el cuello quirúrgico. ¿Por qué se llama cuello quirúrgico? Porque precisamente se utiliza de referencia anatómica para realizar los cortes quirúrgicos, específicamente las amputaciones cuando son muy cortas. Ahora, justo por debajo del cuello quirúrgico ya vamos a encontrar la diáfisis del hueso. Con respecto a los accidentes óseos que tenemos en la diáfisis del hueso, es importante saber que el hueso húmero en su diáfisis tiene tres bordes y tiene tres caras. Los bordes van a ser borde anterior, borde medial y borde lateral. Cercano al borde lateral vamos a encontrar un accidente óseo que es una tuberosidad muy interesante y muy llamativa, que es la tuberosidad deltoidea, que por su nombre va a servir de inserción a un músculo, que es el que forma su hombro precisamente, el que le da la forma redondeada a su hombro, que es el músculo deltoides. Y el músculo deltoides se va a insertar precisamente en la tuberosidad deltoidea, pero es también llamada como B deltoidea. ¿Por qué se llama B deltoidea? Porque si usted ve el hueso, realmente parece una B pequeña, una B para el músculo deltoides. Ahora, este borde anterior y este borde medial nos va a dar una cara que es la cara medial. Este borde anterior con este borde lateral nos va a dar una cara que es la cara lateral. Y vamos a ver que entre el borde medial y el borde lateral en la parte posterior nos va a dar una cara que es la cara posterior, pero en este momento, como es la vista anterior del hueso húmero, no lo vamos a apreciar en este momento.
¿Qué tenemos en la epífisis distal, jóvenes? Tenemos dos elementos muy llamativos que son carillas articulares. Medialmente, la carilla articular más llamativa es la tróclea y lateralmente a la tróclea vamos a tener el cóndilo. Entonces, tróclea medialmente, cóndilo lateralmente. ¿Para qué va a servir la tróclea? Para articularse con la ulna, que es el hueso medial que se encuentra a nivel del antebrazo. ¿Para qué va a servir el cóndilo? Para articularse directamente con el radio, que es el hueso lateral que se encuentra en el antebrazo. Entonces, esos accidentes óseos son precisamente carillas articulares para articularse con huesos de del segmento del tercer segmento que se encuentra en el miembro superior. Ahora, por encima de la tróclea usted va a encontrar una fosa o un hundimiento. Esa fosa se va a llamar la fosa coronoidea. Y lateralmente a esa fosa coronoidea va a encontrar una fosa también un poco más pequeñita que va a llamarse la fosa radial. ¿Qué tenemos por encima de la tróclea? Algo que conocemos como epitrócleo. ¿Qué tenemos por encima del cóndilo? Conocemos como el epicóndilo. Pero hay algunos autores que este epitrócleo lo conocen más bien como epicóndilo medial y a este epicóndilo lo conocen como epicóndilo lateral. Ambas anotaciones son correctas. Creo que para ustedes es mucho más fácil relacionarle este al epicóndilo medial y este como epicóndilo lateral, pues porque esto se encuentra lateralmente y esto se encuentra medialmente. Por encima del epicóndilo medial vamos a tener una cresta que se llama cresta supracondilia. Y como estamos medialmente, es la cresta supracondilia medial. Ahora, por encima del epicóndilo lateral va a haber otra cresta supracondilia, pero esta va a ser la lateral. Y esos van a ser todos los elementos que encontramos en la extremidad distal o lo que conocemos como en la epífisis distal del húmero. Esos son todos los accidentes óseos de la cara anterior. Vamos a darle la vuelta al hueso y vamos a ver el hueso, el mismo hueso, desde la parte posterior. ¿Cómo sé que esta es la parte posterior del hueso? Porque precisamente aquí se está articulando con la cintura escapular y miren que la cintura escapular tiene una característica y la escápula tiene la raíz en la parte posterior. Entonces, por eso yo sé que estoy viendo el hueso desde atrás, porque estoy viendo la raíz de la raíz y la espina de la escápula. Adicionalmente, vamos a ver qué estructuras encontramos. Primero, epífisis proximal del húmero. En la epífisis proximal del húmero encontramos primero la cabeza, que es una esfera cortada por la mitad. Luego tenemos el cuello anatómico y luego del cuello se supone que deben ir los tubérculos, pero ¿qué estamos observando en la imagen? Que no se ven ambos tubérculos, sino que se ve un solo tubérculo. Y ese tubérculo es el tubérculo mayor, no se ve el tubérculo menor, razón por la cual tampoco se va a ver el surco intertubercular o la corredera bicipital. Si tenemos el cuello quirúrgico aquí delimitado, recuerden que esto es algo imaginario, es una línea imaginaria esta que está punteada aquí porque realmente en el hueso no se ve tan claro que sea el cuello quirúrgico. Y en la parte posterior vamos a encontrar la cara posterior en la diáfisis, pero en la mitad de la diáfisis vamos a encontrar una estructura que es en forma de V pequeña, que les había llamado como tuberosidad deltoidea, pero debido a su forma de V, la llamamos también V deltoidea. Entonces se encuentra en la parte posterolateral, mucho más llamativo en la parte lateral, encontramos que no hay más accidentes óseos en la diáfisis a nivel posterior, pero sí encontramos accidentes óseos muy curiosos en la epífisis distal en la parte posterior. Habíamos dicho que la epífisis distal tenía dos carillas articulares muy importantes. Esas carillas articulares eran la tróclea y el cóndilo, pues resulta que en la parte posterior solamente se ve la tróclea, que sería esta. Y en la parte anterior habíamos dicho que habían dos hundimientos, que serían las fosas. En el caso de la parte posterior ya no hay dos hundimientos o hay dos fosas, sino que solamente hay una fosa. Y esa fosa se llama la fosa olecraneana. La fosa olecraneana recibe su nombre porque ahí se va a alojar una estructura o accidente óseo de la ulna que se llama olecranon. Y el olecranon es lo que usted conoce como su codo. Esta punta de su codo es el olecranon y esta fosa recibe al olecranon. Cuando usted hace extensión de codo, lo que hace es desaparecer la punta de su codo porque se profundiza a nivel de la fosa olecraneana. Pero resulta que en la parte posterior también encontramos estos epicóndilos. Este epicóndilo, ¿cuál va a ser? El epicóndilo que da a la cabeza sería el epicóndilo medial. Y el epicóndilo que da a la tubérculo mayor va a ser el epicóndilo lateral. Por encima de los epicóndilos, por supuesto, también alcanzamos a ver las crestas supracondilias, la lateral y la medial. Y ese sería el total de accidentes óseos que encontramos para húmero.
¿Claros? ¿Dudas, preguntas, inquietudes? ¿O todo claro? Profe, una pregunta. Más o menos usted dijo que ¿cómo se llama? El cuello quirúrgico no se mira súper imaginaria más que todo, ¿no? Sí. Ah, ya. Bueno, cuando ustedes revisan el hueso es mucho más fácil identificar el cuello anatómico porque el cuello anatómico queda justo rebordeando la cabeza del húmero, entonces es mucho más fácil de ver. Pero cuando establecemos el cuello quirúrgico realmente es un punto imaginario más complejo de ver porque queda justo por debajo de los tubérculos, pero usted dice más o menos, bueno, por aquí se va acabando el tubérculo, aquí es el cuello quirúrgico. Realmente es algo que queda mucho más a la percepción. Muy bien. Continuando, tenemos el tercer segmento de miembro superior que sería antebrazo. Y en antebrazo tenemos solamente dos huesos. Esos huesos van a ser la ulna y el radio. La ulna también es conocida anteriormente como cúbito. ¿Por qué queda fácil reconocer la ulna? Porque tiene una fosa que es una escotadura gigantesca, que es esta escotadura troclear. Y esa escotadura troclear tiene forma de U, por eso es fácil aprenderse la ulna, porque tiene escotadura troclear gigantesca. Ahora, aquí están los huesos del antebrazo derecho en posición anatómica. Aquí están los huesos del antebrazo en posición, lo diferente anatómico era posición, ¿me recuerdan por favor? ¿Estructural? No, posición anatómica era una y Fundamental, posición, ¿qué? anatómica y fundamental. Fundamental, ya, muchísimas gracias, si no, no iba a poder dormir. Entonces, aquí estamos viendo el antebrazo en posición anatómica y aquí estamos viendo el antebrazo en posición fundamental, que sería un hueso superpuesto sobre el otro. Recordemos que el codo tiene la función de pronosupinación. En esta posición decimos que el antebrazo y la mano están supinados y en esta posición decimos que el antebrazo y la mano están pronados. Entonces, a veces no les quedaba muy claro cómo es que el movimiento realmente se daba en codo, se da porque este hueso puede girarse sobre este para dar la pronación en la muñeca, pero realmente es un movimiento que se da desde codo. Ahora, ¿qué elementos vale la pena mencionar aquí? Jóvenes, los huesos del antebrazo, ambos huesos son huesos largos, quiere decir que tienen epífisis proximal, diáfisis y epífisis distal. Aquí estamos organizados en posición anatómica, que eso quiere decir que esto es la parte más superior y esta es la parte más inferior. Con respecto a la organización, están invertidos. El hueso que queda lateralmente, que sería el radio, tiene la cabeza en la parte proximal. Mientras tanto, la ulna tiene la cabeza en la parte distal. Ambos tienen cabeza. Recuerden que justo después de la cabeza tenemos cuello. Vamos a empezar a escribir entonces primero el radio y luego la ulna. No son realmente huesos demasiado complejos. Tenemos cabeza, tenemos cuello y justo por debajo del cuello tenemos la tuberosidad del radio. La tuberosidad del radio es una estructura anatómica muy importante porque ahí se va a insertar un músculo esencial para el movimiento del codo, que sería el bíceps braquial. Y tenemos justo por debajo de la tuberosidad ya la diáfisis de radio. Y esta diáfisis va a tener tres bordes clásicos jóvenes. Observen, por favor. Va a tener un borde que va a ser amedial, por lo tanto va a ser el borde medial, pero este borde medial también se llama borde interóseo, porque precisamente de este borde va a salir una membrana que va a conectar tanto el radio como la ulna, que se llama membrana interósea. Entonces, el radio va a tener un borde
y es hacia medial, que va a ser llamado borde medial, pero el borde medial también se llama borde interóseo, y va a tener también un borde lateral. El borde lateral va a dar hacia el lateral claramente y se va a continuar para formar una apófisis gigantesca en epífisis distal de radio que se llama apófisis estiloides. La apófisis estiloides es lo que usted toca en su muñeca en la parte más lateral, en posición anatómica, la parte más lateral. Usted toca una bolita, esa bolita es la apófisis estiloides de radio. Entonces es una estructura bastante interesante. Y aquí nos está faltando un elemento que sería el borde posterior. Este borde posterior se va a convertir en un tubérculo que va a llamarse tubérculo dorsal. Estos son elementos importantes cuando estamos aprendiendo los músculos del antebrazo. Entonces tenemos tres bordes, un borde medial, un borde lateral y un borde posterior. Y el borde medial lo conocemos como borde interóseo. En la epífisis distal únicamente vamos a tener la apófisis estiloides, pero también vamos a tener una carilla articular bastante amplia que van a ser para dos huesos del carpo, que les voy a decir más adelante. Quiere decir que radio es una estructura amplia para formar la articulación de muñeca. Y les voy adelantando, es el radio quien forma articulación de muñeca, no la ulna. Miren que la ulna se va volviendo muy delgadita y como se vuelve tan delgadita, no alcanza a participar de la articulación de muñeca, se queda un poco más atrás. Pasemos a revisar la ulna. La ulna tiene una característica y es que tenía esta escotadura y esta escotadura se llama la escotadura troclear y miren ese nombre tan curioso que le recuerda al húmero, la tróclea. Aquí directamente va a ir la escotadura troclear de la ulna, porque recuerden que la ulna se articula medialmente con el húmero. Entonces la ulna viene aquí y el radio viene aquí. Quiere decir que la cabeza del radio se va a tocar directamente con el cóndilo. Y esto es importante. Ahora, justo por delante de la tróclea vamos a tener una apófisis que se llama apófisis coronoides. Y si ustedes recuerdan, el húmero tenía una fosa. Y esa fosa medial que es más grande se llama la fosa coronoidea, que es precisamente para que la apófisis coronoides pueda ingresar ahí cuando usted hace flexión de codo. Entonces, recuerden que en anatomía los nombres son muy relacionables con las estructuras con las cuales se articula. Entonces, la tróclea se articula con la escotadura troclear y la fosa coronoidea se articula con el coronoides, con apófisis coronoides de la misma ulna. Entonces, tenemos escotadura troclear y apófisis coronoides. En la parte posterior e inferior, y aquí no lo estamos viendo muy bien, se encuentra el olecranon, que sería la punta de atrás del hueso, que sería la ulna. Entonces la ulna en la parte posterior va a tener el olecranon, y en la parte anterior la escotadura troclear con su respectiva apófisis coronoides. Luego de la apófisis coronoides vamos a encontrar una tuberosidad, que es la famosa tuberosidad del cúbito. Y luego de la tuberosidad vamos a encontrar ya la diáfisis de la ulna, que va a tener también tres bordes. Esos bordes van a ser los siguientes. Un borde lateral, que es también denominado borde interóseo. Entonces, escuchen muy bien la diferencia. En el radio el borde medial es el borde interóseo, pero en la ulna el borde lateral es el borde interóseo. También va a tener un borde medial y también va a tener un borde posterior, que aquí no lo estamos viendo pues porque la ulna cuando se prona no se gira. Entonces aquí no estamos observando el borde posterior, que sería la continuación del mismo olecranon. Ahora, ¿qué tenemos en la epífisis distal? Francamente, muy pocas estructuras. Tenemos la cabeza de la ulna o del cúbito, el cuello de la ulna o del cúbito, y aquí un elemento que sobresale que sería la apófisis estiloides del cúbito. Ustedes observen su muñeca y en la parte medial de su muñeca, en la parte posterior medial de su muñeca, encontrarán una bolita. Esa bolita queda directamente el quinto dedo. Esa bolita es la apófisis estiloides de la ulna. Y esa apófisis estiloides de la ulna es el elemento más, más distal del mismo hueso del cúbito, pero miren que no alcanza a dar a la articulación de muñeca, se queda como un poquito por debajo. La articulación de muñeca es aquí y la apófisis estiloides me queda aquí. Entonces me queda un poquito distante, no alcanza a formar articulación. Quiere decir que solamente es el radio quien forma articulación
para la muñeca. Ahorita vamos a ver qué huesos se articulan para formar la articulación de muñeca, pero de momento esos son los elementos como más básicos de identificar de estos huesos. De radio, la cabeza, el cuello, el tubérculo y los bordes, borde medial, borde lateral y borde posterior, el medial conocido como interóseo. Y en la epífisis distal, la apófisis estilotes. Y tenemos la ulna con la escotadura troclear, olecranon en la parte posterior, apófisis coronoides en la parte anterior a la tróclea y justo por debajo de la apófisis coronoides la tuberosidad del cúbito, luego la diáfisis del cúbito con su borde lateral, borde medial y borde posterior, y el borde lateral también conocido como borde interóseo. Y en la epífisis distal del cúbito vamos a encontrar solamente cabeza, cuello y apófisis estiloides. Esos serían todos los elementos. ¿Para qué sirve esta especie de ligamento, que es más bien una membrana? Es una telita que ustedes encuentran que pegan los dos huesos, es precisamente para favorecer y mantener la estabilidad de la ulna con respecto al radio. Y esta telita es algo que se lesiona constantemente cuando ustedes se fracturan. Si ustedes se fracturan el antebrazo, ya sea que se fracturen el radio como es que se fracturen el cúbito, lo que hacen es romper esta malla que une esos dos huesos. Entonces usted siempre va a tener la percepción después de la fractura como que si su muñeca estuviera abierta cuando usted hace un ejercicio muy intenso o cuando usted hace tracciones, o sea, ala algún elemento muy pesado o hace presión con sus muñecas, siempre va a sentir como que se le abriera la muñeca, pues precisamente porque no tiene la estabilización que le da esta membrana. Se recomienda para estos pacientes de pronto que les hayan puesto material de osteosíntesis que les permite juntar estos huesos de forma quirúrgica, que es mucho más estable que dejar curar los huesos naturalmente. Cuando se le curan los huesos naturalmente, se repara el hueso, pero esta membrana no vuelve a salir. Entonces siempre les quedará como una inestabilidad a nivel de la muñeca. Muy bien. ¿Preguntas, dudas, inquietudes o todo claro hasta ahí? Niños, ¿está claro? Sí, señor. Vale, muchas Y gracias para confirmar que, que estuviera conectado todavía. Muy bien. Vamos a estudiar ahora los huesos de la mano. Los huesos de la mano los vamos a dividir en 3 grupos. Primero y proximalmente los huesos del carpo. En un plano intermedio, los huesos del metacarpo. Y finalmente, las falanges. Ahora, los huesos del carpo son un total de 8 huesos. A ver si me permite escribir. No, creo que no. Sí. Ah, sí, y me permite rayar. Muy bien, jóvenes. Entonces, vamos a identificar que los huesos del carpo se dividen en 2 filas. Yo les había dicho que los huesos del carpo son un total de 8. Pues entonces hay 2 filas y cada fila va a ser de 4 huesos. En posición anatómica es como se los voy a describir. De lateral a medial es como se los deben aprender. Entonces, se van a aprender los huesos del carpo en 2 filas. De lateral a medial, cada fila de 4 huesos. Vamos a empezar a describirlos. En la primera fila van a haber 4 huesos. La fila más proximal, de lateral a medial, empezamos primero por el escafoides, que sería este. Luego del escafoides vamos a tener el semilunar, que sería este. Luego del semilunar vamos a tener el piramidal, que sería este que estoy marcando por atrás. Y luego vamos a encontrar el piriforme, justo recostado sobre el piramidal. Entonces son 4 huesos en la primera fila de los huesos del carpo. De lateral a medial primero, escafoides, luego semilunar, luego piramidal y por encima del piramidal el pisiforme. Recuerden que estamos viendo en un plano antero-posterior. Estoy viendo la mano desde adelante hacia atrás y la mano está en posición anatómica. Si usted no revisa los huesos en posición anatómica, se va a perder. Piénselos en posición anatómica. Estamos revisando los huesos entonces de lateral a medial. Entonces, primera fila, escafoides. Se supone que estos tienen nombres griegos
Y escafoides significa como un barco. Yo no sé si ustedes le ven forma al barco, pues se supone que es un barco. Escafoides, un barco. El semilunar, aquí no se ve forma de semilunar, pero si ustedes ven el hueso en un plano coronal, no, perdón, en un plano sagital, aquí estamos viendo un plano coronal, si vemos el hueso en un plano sagital, ahí sí tiene forma de semiluna. Entonces, cuando usted ve una radiografía lateral, de pronto ahí sí le ve la forma de semilunar al hueso semilunar. Luego tenemos el piramidal, que es el que se encuentra atrás, y el pisiforme, el más pequeñito, redondito, que se encuentra delante. Escafoide, semilunar, piramidal, pisiforme. Vamos, primera fila de aprendizaje. Vamos a pasar a la segunda fila. En la segunda fila vamos a encontrar otros 4 huesos, un poco más grandes que los anteriores, un poquito nada más. Empezamos con el trapecio, pasamos al trapezoide, luego vamos a un hueso que es bastante ensanchado, por eso se llama grande, porque es el más grande de todos los huesos del carpo y por eso se llama grande. Y luego vamos al hueso ganchoso, que precisamente se llama ganchoso porque tiene un ganchito en la parte anterior y de ahí su nombre, ganchoso. Entonces, vamos primero por el trapecio, luego pasamos por el trapezoide, luego pasamos por el grande y finalmente por el ganchoso. Esos serían los 4 huesos de la segunda fila de los huesos del carpo vistos desde lateral a medial en posición anatómica. Piramidal, semilunar, perdón, escafoides, semilunar, piramidal, pisiforme, trapecio, trapezoide, grande, ganchoso. Hay una memotecnia para que ustedes se lo aprendan muy fácil y es que usted solamente se va a aprender las primeras letras de cada uno de esos huesos y le va a dar una frase muy chistosa. Inténtelo por favor en casa. Une solamente las primeras letras de los primeros huesos y le va a dar una frase curiosa para que usted se lo pueda aprender mucho más fácil. Pero a mí no me gusta que se aprendan las cosas de esa forma. Entonces no les voy a decir la misma técnica en este momento porque es un poco grosera también. Búsquela en internet, por favor. Por mí que se los aprendan con el nombre completo y no es tan difícil. Escafoides, semilunar, piramidal, pisiforme, trapecio, trapezoide, grande y ganchos. Y con eso terminamos los 8 huesos del carpo. Ahora pasamos al segundo elemento de los huesos del carpo, de la mano, que serían los huesos del metacarpo. En los huesos del metacarpo encontramos exclusivamente 5 huesos y esos huesos van a ser numerados de lateral a medial, como se denominan los dedos de la mano. Y el primer hueso del metacarpo será el más lateral. Primero, segundo, tercero, cuarto y quinto hueso del metacarpo. Los huesos del metacarpo tienen algunas partes y es que también son conocidos como huesos largos. Miren, los huesos del carpo son huesos más bien cortos, entonces se clasifican como huesos cortos. Son igual como de anchos que de altos. Mientras tanto, los huesos del metacarpo son claramente huesos largos. Que sean pequeños porque se encuentran en la mano no quiere decir que no sean largos. Son huesos que son considerados largos y por eso tienen una epífisis proximal, una diáfisis y una epífisis distal. Pero para los huesos de la mano cambian el nombre. La epífisis proximal se conoce como base, la epífisis distal se conoce como cabeza y la diáfisis se conoce como cuerpo. Entonces, los huesos del metacarpo tienen 3 partes: una base, un cuerpo y una cabeza. Para entendidos en anatomía, pues vamos a decir que es un hueso largo, por lo tanto va a tener epífisis proximal, que sería la misma base, diáfisis, que sería el mismo cuerpo, y epífisis distal, que sería la cabeza. Ahora, pasamos a los huesos de las falanges, o sea, de los dedos, y los huesos de los dedos van a tener una característica, y es que desde el segundo al quinto dedo van a haber 3 falanges por cada dedo, pero el primer dedo solamente va a tener 2 falanges, y es que el primer dedo solamente tiene esta falange y esta falange. Esto de acá atrás es el metacarpo. Mientras tanto, los demás dedos sí va a tener una falange aquí, otra falange aquí y otra falange aquí. Va a tener 3 falanges por cada uno de los dedos. ¿Cómo se van a nombrar o nominar las falanges? Se llaman de esta forma. Para los que tienen 3 falanges es falange proximal, falange media y falange distal. En el caso del primer dedo, como solamente tiene 2 falanges, la falange que le falta va a ser la media, solo va a tener falange proximal y falange distal en el caso del primer dedo. Los demás dedos, desde el segundo hasta el quinto, tienen falange proximal, falange media y falange distal.
¿Y cuáles son las partes de los huesos o los accidentes óseos? Pues resulta que las falanges también son huesos largos. Y como huesos largos tienen epífisis proximal, diáfisis y epífisis distal. Pero en el caso de las falanges toman la misma nomenclatura que los huesos del metacarpio. Quiere decir que la falange proximal va a tener base, cuerpo, cabeza. Y la falange distal también va a tener base, cuerpo y cabeza. Y así con cada una de las falanges de todos los dedos. Falange proximal de segundo dedo, base, cuerpo, cabeza. Falange media del segundo dedo, base, cuerpo, cabeza. Falange distal del segundo dedo, base, cuerpo, cabeza. Si yo le señalara aquí, no, aquí, ¿usted qué estructura me diría que es? Piénselo un momento. Nombre completo de la estructura que le estoy marcando. Falange medial del cuarto dedo Insuficiente. En la de estructura metacarpo. específica que estoy marcando. Metacarpiano. No, no es un metacarpiano, es una falange. ¿Cuál sería el nombre completo de esa parte que estoy marcando aquí? Profe, ¿sería cuarta falange distal? No, No. casi, pero no. ¿Alguien tiene la respuesta? Muy bien. Si yo les preguntara eso en una evaluación hipotética, la respuesta correcta sería base de la falange media del cuarto dedo de la mano derecha. Base de la falange media del cuarto dedo de la mano derecha, que es la que estamos observando. Recuerden que cuando estamos trabajando con Nether, estas son esquelas o láminas de Nether. Nether regularmente utiliza pues estructuras de miembros derechos. Me gusta más el lado derecho que el izquierdo. Entonces, recuerden que las falanges van falange proximal, falange media y falange distal, y cada una de las falanges va a tener base, cuerpo y cabeza, y solamente tener una consideración para el primer dedo que no tiene falange media, sino que solamente tiene falange proximal y falange distal. Y con eso terminamos las estructuras. Vamos a ver la mano desde la parte posterior, que aquí va a haber una característica muy particular. Muy bien. Cuando usted ve la mano en la parte posterior, cuando usted ve los huesos de la mano en la parte posterior, le va a faltar un hueso. ¿Qué hueso le va a faltar? Le va a faltar el pisiforme. ¿Por qué me va a faltar el pisiforme? Porque el pisiforme se aloja sobre el piramidal. Y al alojarse sobre el piramidal, pues va a quedar tapado posteriormente con el piramidal. Quiere decir que usted ve la mano desde la parte posterior, no va a ver el pisiforme. Pero si usted ve la mano desde la parte anterior, va a ver el pisiforme y detrás del pisiforme el piramidal. Entonces, miren, si vemos la misma mano derecha desde la parte posterior, vamos a encontrar el escafoides, luego el semilunar y luego el piramidal. Medio se puede alcanzar en la radiografía saber un pedacito, un cachito del pisiforme, pero es poco. Y en la segunda fila, trapecio, trapezoide, grande y ganchoso. Los mismos huesos. Luego tenemos primer metacarpiano, segundo, tercero, cuarto y quinto metacarpiano, y luego las falanges. Falange proximal del primer dedo, falange distal del primer dedo, falange proximal media y distal del segundo, proximal media y distal del tercero, cuarto y quinto. Y ahí completamos todos los elementos que tenemos en las manos, los elementos óseos. Es bastante sencillo de comprender. Ahora, jóvenes, vamos a revisar lo que corresponde a las articulaciones. Lo que me interesa de ustedes que aprendan en las articulaciones es, primero, carillas articulares, porque yo les puedo preguntar carillas articulares porque para mí son muy importantes y para ustedes, independiente de la carrera, también va a ser muy importante. Y adicionalmente, que las articulaciones tienen elementos estabilizadores. Los elementos que estabilizan las articulaciones pueden ser de dos tipos. Pueden ser estabilizadores estáticos y pueden ser estabilizadores dinámicos. Los que les voy a enseñar ahorita son exclusivamente los estáticos. ¿Quiénes son estabilizadores estáticos? Los ligamentos. ¿Qué es un ligamento?
un tejido conectivo que se encarga de unir hueso con hueso. Los estabilizadores dinámicos van a ser los tendones con sus músculos. Esos no los vamos a ver en este momento. Entonces vamos a ver las articulaciones, cómo están conformadas las articulaciones y cuáles son sus estabilizadores estáticos. Atentos, por favor. Primero vamos a encontrar cómo se articulan las costillas para formar el tórax. Resulta que las costillas tienen dos extremos, un extremo anterior y un extremo posterior. El extremo posterior se va a articular directamente con los cuerpos vertebrales y de ahí va a salir un ligamento muy interesante, que es este ligamento que se llama ligamento radiado, en este caso de la cabeza de la costilla. Y así se llama porque parecen los rayos de un sol. Entonces supongo que aquí está el sol y salen unos rayos de forma, pues se explayan a lo largo de toda la estructura, dándole una estabilidad bastante importante. Entonces, a nivel posterior, quien estabiliza las costillas va a ser el ligamento radiado de la cabeza de las costillas, pero adicionalmente va a tener 3 ligamentos más. Esos 3 ligamentos van a estar dados directamente por la unión con las apófisis transversas y por eso se van a llamar los 3 ligamentos costotransversos. Vamos a tener primero un ligamento que se va a unir entre el cuello de la costilla y la apófisis transversa que se llama ligamento costotransverso. Ese va a ser el primero. Primero, ligamento costotransverso. Sale desde el cuello de la costilla y se une con el cuerpo de la apófisis transversa de la vértebra. Ahora, segundo ligamento, un ligamento que está uniendo justo el tubérculo con el vértice de la apófisis transversa, que se llama ligamento costotransverso lateral. Y me falta un ligamento costotransverso, que es el ligamento que va desde la costilla a la apófisis transversa inmediatamente superior, que se llama ligamento costotransverso superior. Entonces, quiere decir que la costilla en la parte posterior se estabiliza con 3 ligamentos. Ligamento radiado, ligamento costotransverso lateral, ligamento costotransverso superior y ligamento costotransverso a setas. 4 ligamentos en total que unen las costillas en la parte posterior. Esta cinta que estamos viendo aquí es el ligamento intratransverso, que es un ligamento que estabiliza específicamente toda la columna, pero a nivel de las apófisis transversas, que lo revisamos cuando estábamos viendo columna, pues, pero es para que no se vayan a confundir con este. Ahora, las costillas también se unen anteriormente, pero se van a unir directamente con el esternón. Y quien se une con el esternón va a ser el cartílago costal, pues resulta que el cartílago costal necesita pues una ayuda de unión, y esa ayuda de unión va a ser por un ligamento. Ese ligamento es el ligamento radiado esternocostal, y está sencillo de aprender entonces. En la parte posterior hay un radiado que se llama ligamento radiado de la cabeza a la costilla, y en la parte anterior hay otro ligamento radiado, que es el ligamento radiado esternocostal. Aquí estamos observando cómo es que las clavículas también se articulan con el esternón. Y estas clavículas van a formar con el esternón la articulación esternoclavicular, que es la que ustedes sienten en la parte anterior de su tórax y en la parte superior. La articulación esternoclavicular también va a tener 4 ligamentos que lo estabilizan, y esos ligamentos van a ser en su orden un ligamento que une las clavículas, que se llama ligamento interclavicular, que va a pasar por encima de la escotadura yugular. Va a haber un ligamento que va a pasar por encima de la articulación esternoclavicular en la parte de adelante y en la parte de atrás, y de ahí su nombre, se llama ligamento esternoclavicular anterior y ligamento esternoclavicular posterior. Y finalmente un ligamento del cual ya habíamos hablado levemente, que es el ligamento que une la clavícula con con la primera costilla, que se llama ligamento costoclavicular. Entonces, los 4 ligamentos que estabilizan la clavícula en la parte medial son interclavicular, esternoclavicular anterior, esternoclavicular posterior y ligamento costoclavicular. Fin. Espero todo vaya quedando claro en este momento, porque pues vamos a ir avanzando con respecto a la revisión, y si no les quedó claro lo de antes, pues entonces van a confundirse con lo siguiente.
Estamos hablando de las estabilizaciones de las articulaciones. Entonces, las costillas se articulan dos veces, una vez en la parte de atrás y una vez en la parte de adelante. Tienes estabilizadores en la parte de atrás y tienen estabilizadores en la parte de adelante. Ya está. La clavícula se articula también dos veces, una parte con el esternón, formando la articulación esternoclavicular, que tiene un total de 4 ligamentos estabilizadores, y la clavícula también se articula lateralmente con el acromión para formar la articulación acromioclavicular. Y la articulación acromioclavicular va a tener un total de 3 ligamentos. ¿Cuáles van a ser los ligamentos? Uno que está justamente recubriendo la articulación acromioclavicular, que se llama el ligamento acromioclavicular, o también conocido como la cápsula articular acromioclavicular, y dos ligamentos que yo les había dicho desde mucho antes cuando revisamos la clavícula, porque tenemos unos accidentes óseos precisamente para estos ligamentos, que van a ser los ligamentos coracoclaviculares. Y esos ligamentos coracoclaviculares van a ser dos: ligamento conoideo y ligamento trapezoideo. Medialmente vamos a encontrar el ligamento conoideo y lateralmente vamos a encontrar el ligamento trapezoideo. Entonces, si les preguntara hipotéticamente cuáles son los estabilizadores estáticos que le dan estabilidad a la articulación acromioclavicular, ustedes me van a decir son 3 en total: el ligamento acromioclavicular, el ligamento conoideo y el ligamento trapezoideo. Hay un ligamento que se va a encargar de unir dos estructuras del mismo hueso, que me parece algo muy curioso, pero es para formar también este túnel por donde van a pasar estructuras musculares. Por aquí debajo van a pasar unos músculos que son los músculos famosísimos llamados músculos del manguito rotador, y para eso tienen que formar este túnel. Y ese túnel se completa con este ligamento que va desde la apófisis coracoides hasta el acromión y se llama ligamento coracoacromial. Ahora, pasamos directamente a la articulación de hombro. La articulación de hombro está formada por dos huesos y uno es la escápula y el otro es el húmero. Pero ¿cuáles son las carillas articulares de la escápula y del húmero que forman la articulación de hombro? De la escápula, primero, cavidad glenoidea. Del húmero, la cabeza humeral. Por eso es que la articulación del hombro se llama articulación glenohumeral, porque es entre la cavidad glenoidea y la cabeza del húmero. Ahora, ¿cuáles son los estabilizadores estáticos para hombro? Principalmente el ligamento que forma la cápsula articular. O sea, ustedes pueden decir ligamentos capsulares o ligamento glenohumeral, que sería el mismo ligamento capsular de hombro. El hombro está formado por una cápsula articular, y esa cápsula articular es muy importante porque el hombro tiene bastante movimiento. Entonces, a esas articulaciones que tienen bastante movimiento las llamamos articulaciones sinoviales. Y la cápsula articular lo que va a hacer es restringir o limitar el paso de ese líquido hacia el exterior para que se mantenga en el interior. Sería el líquido sinovial. Y esa cápsula articular está formada pues por ligamento, y ese ligamento se llama ligamento capsular o ligamento glenohumeral. Pero adicionalmente a ese ligamento vamos a tener uno que va a fortalecer la cápsula articular en la parte anterior, que se llama ligamento coracohumeral. Nada más eso. El hombro tiene dos ligamentos estabilizadores: la cápsula articular y el ligamento coracohumeral. Lo que están viendo por acá es inserciones de músculos, inserciones tendinosas. Entonces esto no cuenta como estabilizadores estáticos, sino que va a funcionar como estabilizadores dinámicos, que no lo estamos viendo en esta clase para que no se confundan. Entonces la estabilización estática para la articulación de hombro va a ser la articulación glenohumeral, va a ser cápsula articular y ligamento coracohumeral. Está bastante sencillo para aprender. Aquí estamos viendo una radiografía para que ustedes puedan hacer como una correlación clínica a los pues, elementos que han analizado en este momento. Vemos alguna nomenclatura para que ustedes me puedan decir un poco pues, de qué estructuras estamos hablando. Aquí vemos la escápula, aquí vemos el húmero, aquí vemos la clavícula. Estamos hablando de un hombro derecho. ¿Quién me puede decir qué es el número 1? La clavícula. La clavícula, perfecto. ¿Quién me puede decir qué es el número 4? La escápula.
Sí, pero ¿qué parte de la escápula? Porque el 2, el 3 y el 4 son parte de la escápula, pero partes diferentes. ¿El acromión? El 4 no, no es el acromión. La espina. No. Mire con quién La se está cavidad conectando. idea. La cavidad El glenoidea. ligamento. Muy bien, compañero, muchas gracias. El 2 es la parte de la escápula que se conecta directamente con la clavícula, quiere decir que este es el acromión. Y el 3 es la apófisis coracoides, que se encuentra por debajo de la clavícula, quiere decir que aquí está el ligamento coracoclavicular, que sería el ligamento conoideo y trapezoideo. Y el quinto es una parte del húmero, que sería el tubérculo mayor, que se encuentra lateralmente. Lo que estamos observando en esta radiografía es un paciente con luxación acromioclavicular. ¿Cómo sé yo que es una luxación acromioclavicular? Porque precisamente hay pérdida de contacto de esta estructura, que es la extremidad acromial de la clavícula, y esta estructura, que es el acromión. No están en contacto. Mire que aquí están en contacto, aquí no están en contacto. Una viene aquí y la otra viene por acá. Quiere decir que se luxó. Luxación acromioclavicular, que indica que este pacientico desafortunadamente se rompió, fracturó, dañó completamente estos ligamentos que estabilizaban la articulación acromioclavicular lateralmente, que les había dicho que eran 3. El ligamento acromioclavicular, que es el de la cápsula articular, y el ligamento coracoclavicular, que se divide en 2, conoideo y trapezoideo. Los 3 están completamente rotos. A estos pacientes con una luxación acromioclavicular los llamamos pacientes con signo de la tecla de piano. ¿Por qué se llama signo de la tecla de piano? Porque la clavícula va a sobresalir, se sale. Y entonces usted trata de meterla, y al usted meterla, usted espera que se quede en la zona, pero no se va a quedar ahí en la misma zona porque no tiene ligamentos estabilizadores, por lo tanto se vuelve a salir. Usted le hace presión, se queda y se sale otra vez. Se sale. Por eso se llama signo de la tecla de piano. Un paciente con signo de la tecla de piano necesita cirugía para que le vuelvan a colocar esta clavícula mirando a la acromión y le ponen una placa y unos tornillitos. Es bastante sencilla la operación. Muy bien, vamos a ver algunos estabilizadores de codo. La articulación de codo está formada por 3 huesos. ¿Qué huesos van a formar la articulación de codo? Húmero, proximalmente el húmero, distalmente el radio y la ulna. ¿Qué parte del húmero? La epífisis distal. ¿Qué parte de la epífisis distal? Del húmero, la tróclea y el cóndilo. ¿Y de la ulna, qué parte de la ulna? La escotadura troclear. ¿Qué parte de radio? La cabeza radial. Entonces, los 4 elementos o carillas articulares que van a formar el hombro son tróclea humeral, capítulo o cóndilo humeral, escotadura troclear de la ulna y cabeza radial. Esos 4 elementos forman la articulación de hombro. Y la articulación de hombro está estabilizada por 4 ligamentos. ¿Cuáles van a ser los ligamentos? Cápsula articular de hombro, de codo. No sé si antes dije hombro varias veces, no, estamos hablando de codo. Cápsula articular de codo, ligamento colateral lateral, ligamento colateral medial y ligamento Profe, perdón, anular. ¿Sí? profe. ¿Sí? Lo que pasa es que el celular se me va a descargar y quiero ingresar desde el compu y me pide un código. ¿Cuál es el código de la clase? Y, doctor, me está pidiendo cosas que yo no, espéreme, ya. ¿Cómo se llama congregación? Es que este lo utilicé para otro curso en el fin de semana y lo estoy reutilizando este link, pero ya le digo, no se preocupe. Deme un segundo. Y ¿Está de viendo mi celu, profe? unión, código 231423. 23, 14, 23. Listo, profe, gracias. Muy bien. Entonces, el codo está formado por 4 accidentes óseos: tróclea, capítulo, escotadura troclear y cabeza radial. 4 accidentes óseos que forman la articulación de codo. Y está estabilizado por 4 ligamentos: cápsula articular, colateral lateral, colateral medial y también ligamento anular de radio. Vamos a ver entonces todos esos ligamentos. La cápsula articular es lo que recubre las estructuras articulares, o sea, es lo más grande. Y salvaguardando la cápsula articular, por fuera vamos a tener los ligamentos colaterales. El ligamento colateral lateral es el que va a ir lateralmente en el codo, quiere decir que va directamente relacionado con el radio. Y el ligamento colateral medial es el que vemos aquí. Tanto colateral lateral como colateral medial tienen 2 haces.
Estos son los dos haces del colateral medial. Estos son los dos haces del colateral lateral. El colateral medial se encuentra relacionado con el epicóndilo medial del húmero y la ulna. Y el colateral lateral está relacionado con el epicóndilo lateral del húmero y el radio. Y hay un ligamento que se encarga de recubrir al radio en su contacto con la ulna para que se pueda girar y hacer pronación, que se llama ligamento anular del radio. Y con eso completamos el total de los ligamentos que se encargan de estabilizar la articulación de codo. Cápsula articular, colateral lateral, colateral medial y anular del radio. Tenemos en la muñeca, y la muñeca está conformada por el radio. Es que no se los dije cuando estábamos en muñeca, me disculpan ustedes. Bueno, es que no se alcanza a ver. Esta parte de radio, su epífisis distal, se va a conectar con estos dos huesos para formar la articulación de muñeca. Entonces, ¿quién forma la articulación de muñeca? Epífisis distal de radio, escafoides y semilunar. No tiene relación la ulna, no tiene relación el piramidal y el pisiforme. Los tres huesos que forman la articulación de muñeca van a ser epífisis distal de radio, escafoides y semilunar. ¿Por qué escafoides y semilunar? Porque son los huesos que se encuentran en posición anatómica en la parte lateral. Y como es el radio que se va a articular con estos huesos, pues es el que se encuentra más lateral. Esa es la razón anatómica. Y esa articulación tiene muchos estabilizadores, muchos estabilizadores. Pero uno que yo quiero que ustedes conozcan, entiendan y aprendan es este ligamento, que es el ligamento transverso del carpo. El ligamento transverso del carpo, o también llamado ligamento anular del carpo, o mejor llamado como túnel del carpo, es muy importante porque estabiliza los huesos del carpo en la parte anterior, o sea, aquí. Y adicionalmente porque justo por debajo van a pasar muchas estructuras tendinosas, pero va a pasar un nervio muy importante, que es este nervio, que se llama nervio mediano. Y el nervio mediano, cuando pasa por el túnel del carpo, usted regularmente con el uso del computador lo va apretando, lo va apretando, lo va apretando, y lo que ocasiona es una lesión del nervio. Y a esa lesión del nervio usted la conoce como síndrome de túnel del carpo. ¿Cuál es el problema del síndrome de túnel del carpo? Que usted está comprimiendo este ligamento anular del carpo. ¿Y cuál es el problema de comprimir el ligamento anular del carpo? Que usted está apretando es el nervio que pasa justo por debajo. ¿Qué va a sentir una persona con síndrome de túnel del carpo? Pues de aquí para adelante, dolor, pero también hormigueo o lo que llamamos nosotros parestesias. Usted le dice hormigueo o cosquilleo, eso realmente se llama parestesias. Lo que va a sentir va a ser parestesias en el primero, segundo y tercer dedo de la mano. No va a sentir ese dolor para acá. Estos dos dedos se salvan porque son de otro nervio. Pero el primero, el segundo y el tercero va a ser por el nervio mediano, que es precisamente el que se está atrapando. Por eso es que me parece interesante que ustedes lo conozcan, porque este ligamento anular del carpo, ligamento transverso del carpo o túnel del carpo es esencial para comprender cómo funciona, pues, fisiopatológicamente alguna de las enfermedades osteomusculares que usted va a atender en el futuro. Bueno, esta diapositiva me servía mucho para explicarles cómo es que se forma la articulación de muñeca. Jóvenes, aquí tenemos el radio en un corte coronal. Y tenemos cómo es que se articula el radio con el carpo. Miren que la ulna o el cúbito no alcanza a llegar a tocar a los huesos del carpo. Es solamente radio. Pero el radio no toca todos los huesos, sino que solamente toca el primero y el segundo. ¿Cuál es el primer hueso? El escafoides. ¿Cuál es el segundo hueso? El piramidal. Perdón, el semilunar. Aquí tenemos el piramidal y el pisiforme, pero la articulación de muñeca solamente va a ser entre radio, epífisis distal del radio, el escafoides y el semilunar. Aquí tenemos una radiografía donde podemos ver los huesos del carpo y están aquí nominados. Este primer hueso es el escafoides, este es el semilunar, este es el piramidal y aquí está tapado el pisiforme, quiere decir que lo estamos viendo desde la parte posterior. Y tenemos el trapecio trapezoide, miren que se ve gigantesco el grande, y alcanzamos a ver el ganchoso, y miren que se alcanza a ver una bolita del ganchoso, se alcanza a ver el gancho del ganchoso. Muy interesante,
porque nos está mostrando este problema que se presenta mucho en algunos pacientes y que podemos confundir regularmente con síndrome de túnel del carpo porque tiene la misma sintomatología, pero es algo que conocemos como una necrosis avascular. Observan ustedes que este huesito que se supone que es el semilunar está un poquito más como oscurito, quiere decir que se está muriendo porque no está recibiendo oxigenación. Y esta necrosis avascular puede ser tan grave que puede dañar completamente el hueso. Inicialmente el paciente siente lo mismo que tiene como si fuera un paciente de síndrome de túnel de carpo, pero si el paciente no mejora después de la terapia, recomiéndele al paciente sacarse una imagen diagnóstica para identificar de pronto que sea un problema a nivel de los huesos, no un problema de tejidos blandos. Y estamos hablando de que esto se observa clarísimamente desde el principio en una radiografía, pero es que a los pacientes con síndrome de túnel de carpo no les manda radiografía, les mandan una resonancia, no, ni siquiera resonancia, les mandan una electromiografía, que sería pasarle corriente por los nervios y ya identifican que hay una compresión. Pero regularmente no les mandan radiografía, entonces vale la pena si el paciente no mejora, pues utilizar imágenes diagnósticas. Nada más era como dato curioso. Ahora, las falanges también pues tienen bastantes estabilizadores y esos estabilizadores van a ser muy fáciles de aprender porque, uno, todas las articulaciones van a tener cápsula articular. Y aquí estamos viendo los metacarpianos y aquí van a ser las falanges. Aquí vamos a encontrar una articulación muy importante que es entre los metacarpianos y las falanges, que se llama articulación metacarpofalángicas. Y todas las articulaciones metacarpofalángicas van a tener una cápsula articular. Entonces va a ser cápsula articular de la articulación metacarpofalángica del primer dedo, cápsula articular de la articulación metacarpofalángica del segundo, tercero, cuarto y quinto dedo. Pero adicionalmente, el segundo, tercero y cuarto y quinto dedo va a tener un ligamento que los va a atravesar a todos para mantenerlos juntos, que se llama ligamento transverso metacarpiano. Y ese ligamento transverso metacarpiano va a unir el segundo, tercero, cuarto y quinto dedo. No une el primer dedo, porque el primer dedo se puede despegar, pero los demás dedos no se pueden despegar tanto. Es precisamente porque el primer dedo está suelto a los demás dedos. Por eso le permite hacer pinza, por eso le permite hacer oposición. Y tenemos que las falanges también van a estar conectadas a través de sus articulaciones, que se llaman articulaciones interfalángicas. En el caso del segundo al quinto dedo va a tener dos articulaciones interfalángicas, una interfalángica proximal y una interfalángica distal con respecto a la articulación. La articulación interfalángica proximal conecta la falange proximal con la falange media. La articulación interfalángica distal conecta la falange media con la falange distal. Todas estas articulaciones interfalángicas van a tener un estabilizador que es el ligamento capsular. Entonces va a tener el ligamento capsular de la interfalángica proximal del segundo dedo, ligamento capsular de la interfalángica distal del segundo dedo. Y adicionalmente, esos ligamentos capsulares van a tener como unos ligamentos como haces que van a fortalecer la articulación lateralmente, que son los ligamentos colaterales. Va a tener un ligamento colateral lateral y un ligamento colateral medial. Y con eso terminamos como el estudio de los estabilizadores de las articulaciones. Jóvenes, esta es una actividad que vamos a revisar para la próxima clase. Se las dejo desde ahora. Lo que van a hacer ustedes es en grupos de 2 personas, marcar absolutamente todos los huesos de miembro superior. ¿Cuáles son los huesos de miembro superior? Escápula, clavícula, húmero, radio y ulna y los huesos del carpo. Y los necesito en 2 vistas, una vista anterior y una vista posterior. Voy a revisar los huesos, las imágenes que ustedes me envíen y de algunos grupos en particular al azar voy a escogerlos para que puedan sustentar sus dibujos, o sea, que se sepan las partes de los dibujos. Las partes únicamente que yo les he nombrado, porque es que de los huesos usted puede identificar muchas más partes, pero únicamente las que les he nombrado en las clases, que es como lo más básico. Entonces, usted lo que debe hacer es pintar estas estructuras y aprenderse los accidentes óseos para, por si le toca a usted en el salón, decirlos. No los voy a sacar a todos porque no tenemos tantísimo tiempo, pero sí sacaré por lo menos a unos, no sé, 8 personitas.
y de eso dependerá también su calificación. Las personas que no saquen, pues solamente la calificación va a depender del dibujo. Recuerden que yo dibujo estética, pero también dibujo que sea anatómicamente correcto. Entonces eso es lo que voy a calificar como nota para este tercer corte. Muy bien, jóvenes, ¿tienen alguna duda, inquietud? Profe, eso es para el sábado, ¿no? Sí, eso sería para el sábado. Pues se supone que es un trabajo en clase, pero les voy a dar pues este espacio para que ustedes puedan trabajar de aquí hasta allá, pero la fecha límite de entrega va a ser la 1 de la tarde. Em, a mi, estaba pensando a mi correo electrónico, sí, a mi correo electrónico en formato PDF, por favor. Entonces, las imágenes las pasan a un formato PDF todas juntas en un solo documento y el documento le ponen los nombres de los integrantes, que serían los dos nombres de las personas, y también le ponen, por favor, el grupo al cual pertenecen. Si usted es del grupo 1, ponerle el grupo 1, si usted es del grupo 2, ponerle el grupo 2, por favor. Pero entonces la actividad va a ser para realizar en horario de clase. La idea es que usted pueda dibujarlos en una vista anterior y en una vista posterior. Pueden ser imágenes aparte, o sea, no necesariamente el mismo integrante tiene que tener todos los dibujos de su cuerpo, ¿no? Usted puede tomarle fotos a la clavícula y la escápula, luego borra eso si quiere, y luego hace del húmero, y luego hace los del antebrazo, como que le quede más fácil a usted para la graficación. Pero la idea es que usted lo que me mande en el documento tenga sus nombres, el grupo y adicionalmente tengan las imágenes de la escápula, la clavícula, el húmero, el radio, la ulna y los huesos del carpo. ¿Claros? Sí, señor. Perfecto, les agradezco muchísimo. Eh, no sé ni cómo se para esto.